Hola, buenos días, chicos y chicas. Voy a grabaros un nuevo vídeo para explicaros un poco la teoría que vamos a ver esta semana para trabajar las actividades que os voy a mandar. Este vídeo va a ser un poquito más cortito que el de la semana pasada. Vamos a hacer un sistema diferente. Esto que estáis viendo es el libro digital al que tenéis acceso. Si alguien quiere saber cómo se accede, que me escriba y yo se lo digo. Pero bueno, este contenido es el mismo que tenéis vosotros en el libro de texto. Vamos a ver, nos vamos a centrar en la Revolución Soviética. Son contenidos de dos temas, del tema 7 y del tema 8. Pero en realidad solo vamos a ver 3 páginas. ¿Vale? Del tema 7, la página 152 y 153, que es esta que tenéis aquí. La página 154 y 155, que es esta, ¿vale? Y del tema 8, las páginas 178 y 179. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer siguiendo el mismo sistema que estábamos haciendo en clase, ¿vale? Yo voy a subrayar algunos párrafos, algunos apartados, y vosotros, los voy a subrayar así, ¿vale? Y vosotros tendréis que copiarlo en vuestro cuaderno. Por tanto, os aconsejo que si no tenéis el libro delante, pues que pauséis ahora mismo este vídeo, vayáis a por el libro y a medida que lo vais viendo, vayáis subrayando esos párrafos que yo os voy diciendo. Os recuerdo que lo subrayéis a lápiz y que no hace falta que pongáis una línea, que pongáis una marquita aquí y una marquita aquí para luego copiarlos en vuestro cuaderno. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues empezamos. Si os acordáis de la semana pasada, una de las cosas que vimos en la Primera Guerra Mundial fue que en 1917 Rusia abandona y firma una paz unilateral con Alemania porque se produce un proceso que se llama Revolución Soviética. Se produce en octubre, bueno, primero hay una primera revolución en febrero y luego otra revolución en octubre de 1917. Y unos meses después Rusia abandona la guerra. Vamos a centrarnos en eso, ¿vale? Como os digo, empezamos por la página. Ahí, ahora se me ha perdido a mí la página. La página 152, ¿vale? La página 152. El primer párrafo que vamos a subrayar es este, ¿vale? Que está arriba, en el apartado A, un imperio autocrático, es este párrafo, que dice: a comienzos del siglo XX el imperio de los zares era un inmenso territorio donde aún pervivía el absolutismo monárquico. Políticamente, el zarismo era una autocracia, es decir, el zar tenía un poder absoluto, gobernaba por decreto, no estaba sujeto a ninguna constitución ni respondía ante un parlamento. ¿No? ¿Qué significa esto? Significa que en Rusia, a la altura de 1917, seguía existiendo el mismo sistema político que existía en toda Europa antes de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales de 1830 y 1845 que ya hemos estudiado. ¿Vale? Y que en España llega el liberalismo, como recordáis, a la muerte de Fernando VII, con la guerra carlista por la sucesión al trono. Bueno, pues eso no había pasado en Rusia. Rusia seguía como en la Edad Media, como en el antiguo régimen. Este señor, el zar, tenía todos los poderes en sí mismo. ¿Vale? Gobernaba apoyado en la aristocracia y en la iglesia, igual que en Europa en la Edad Media y bueno, gran parte de la edad moderna. ¿Vale? ¿Cómo era la situación económica del país? Bueno, la situación económica del país era de enorme atraso. Seguía siendo una sociedad fundamentalmente agrícola. ¿Vale? Vamos a subrayar este párrafo, estamos ya en el apartado B, seguimos en la página 152. La agricultura constituía la principal actividad económica y la tierra estaba en manos de una aristocracia privilegiada inmensamente poderosa y rica. ¿Vale? Esta aristocracia privilegiada era la nobleza, que era la que ayudaba a gobernar al zar. Mientras tanto, los campesinos, la mayoría de la población, estaban sometidos a un régimen casi feudal, es decir, un régimen de semi-esclavitud. La servidumbre se mantuvo hasta muy pocos años antes. ¿Vale? La servidumbre es una especie de semi-libertad en la que no eres exactamente un esclavo, pero tampoco eres una persona libre.
Por ejemplo, no puedes abandonar la tierra. Eres un campesino que trabaja en una tierra de un aristócrata, de un señor, y estás condenado a seguir trabajando ahí toda tu vida, quieras tú o no quieras. ¿Vale? Aunque la economía del país y la inmensa mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, sí había algunas zonas, esto lo vamos a subrayar este párrafo, lo vamos a leer. En algunas zonas del imperio, Moscú, San Petersburgo y los Urales, se había iniciado un proceso industrial impulsado en buena parte por capital extranjero. Allí había surgido un numeroso proletariado industrial que trabajaba en grandes fábricas. Casi la mitad de los obreros trabajaban en empresas de más de 500 trabajadores, por unos salarios miserables. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el partido que va a liderar la revolución va a ser un partido obrero, un partido marxista. ¿Vale? Y el marxismo es la ideología del proletariado industrial. Y aunque fueran proporcionalmente muy pequeños, los obreros industriales en Rusia estaban muy concentrados en pocas zonas y por tanto estaban muy organizados y además en zonas estratégicas. Moscú, la capital, y en San Petersburgo, que era la ciudad más grande y más rica. ¿Vale? A partir de aquí, estos son los apartados que vienen en la página 153. Aquí no vamos a subrayar nada, pero yo sí os voy a contar algunas cosas que son importantes para que entendáis cómo fue este proceso. Esto es un esquema de la oposición al zarismo, de qué partidos y movimientos se oponían al zar. Por un lado, están los nihilistas, que todo este grupo que están aquí en azul son grupos políticos más dirigidos al campesinado, tanto a los campesinos sin tierra como a los pequeños propietarios, que había algunos pequeños propietarios, no todos eran aristócratas, había algunos pequeños propietarios libres. Está el Partido Socialdemócrata Ruso. Bueno, os recuerdo, esto lo vimos en el tema 2, la Revolución Industrial, cuando hablamos del movimiento obrero, es decir, de cómo ese proletariado industrial se va organizando políticamente, pasa por distintas fases. Os recuerdo, primero el ludismo, que rompían las máquinas, luego el socialismo utópico, que eran propuestas teóricas pero que eran difíciles de llevar a cabo, y a partir de la obra de dos filósofos alemanes, Friedrich Engels y Karl Marx, aparece lo que se llama el socialismo científico o el socialismo comunista. Entre otras muchas cosas, proponen la unión de todos los obreros a nivel internacional y forman una asociación, la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, que se va a dividir, que se va a disolver más bien, por las disputas entre los marxistas y los anarquistas. ¿Cuáles eran esas disputas? Bueno, en primer lugar, los dos están de acuerdo en combatir el capitalismo, es decir, en combatir que tanto la tierra como las empresas tengan un dueño, sean propiedad privada. Ellos quieren que no haya dueños, o sea, que las empresas, lo que produce riqueza y lo que produce trabajo, sea o bien de los trabajadores, en el caso de los anarquistas, o bien sea también de los trabajadores, pero gestionada por el Estado, que eran lo que defendían los marxistas. La principal disputa entre el marxismo y el anarquismo es sobre la función del Estado. Los anarquistas quieren destruir el Estado y que los obreros organicen la economía de manera autónoma, sin que nadie les diga cómo hacerlo, mientras que los marxistas quieren utilizar el Estado para que los obreros tomen el poder. Es decir, lo que quieren es que toda la industria, todas las empresas y toda la tierra pase a manos del Estado y el Estado sea el que contrate a los trabajadores. Este tipo de ideología marxista, comunista marxista, es la que tiene el partido bolchevique. El partido bolchevique cuyo líder es Lenin. Este partido va a ser el que dirija la revolución de octubre de 1917 y el que configure la futura Unión Soviética. ¿Vale? Bueno, esto no lo vamos a subrayar, esto supone que ya lo hemos dado.
pero es un poco de contexto. Una palabra que va a salir varias veces va a ser la palabra soviet. ¿Qué significa soviet? Soviet significa asamblea o consejo. En 1905 hubo lo que se considera el principal antecedente de la Revolución Soviética. En 1905 hubo otra guerra, una guerra entre Rusia y Japón. Y pasó lo mismo que estaba pasando en 1917. Hubo carestía de alimentos, hubo rebeliones militares y tanto los militares que se habían rebelado, los soldados que se habían rebelado, como los campesinos, como los soldados forman asambleas revolucionarias. Esas asambleas revolucionarias se llaman soviets, ¿vale? Es lo mismo que va a pasar en 1917, ¿vale? Esto tampoco vamos a subrayar nada, pero vamos a comentar este esquema que es un poco un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es la situación interna de Rusia en 1917 está caracterizada por una enorme desigualdad social, una aristocracia que posee toda la tierra y unas grandes empresas, empresas industriales, en su mayoría en manos de capital extranjero, de propietarios extranjeros, un gobierno autocrático y absolutista y, por supuesto, falta de libertades, libertad de expresión, libertad de asociación. Todos estos partidos que hemos visto antes eran clandestinos, estaban prohibidos, ¿vale? ¿Y cuál es la coyuntura, es decir, la situación inmediata que va a detonar el estallido de la revolución? Bueno, pues va a ser la guerra que trae consigo la falta de alimentos, una serie de derrotas militares que van a desprestigiar completamente tanto al gobierno como a la aristocracia gobernante, que era también la que dirigía el ejército, y que va a provocar una serie de motines y revueltas de soldados que se van a rebelar contra sus mandos y que se van a rebelar contra el gobierno y que van a ser uno de los vectores que van a ayudar a que se produzca la revolución. Vale, pues pasamos ya a lo que viene en la página 154-155, la Revolución Rusa, cómo se produjo esa revolución. Aquí vamos a subrayar el primer párrafo casi entero, menos la última frase, hasta gobierno provisional. El 23 de febrero de 1917 se produjo una gran manifestación en Petrogrado, nombre eslavo que había adoptado la ciudad de San Petersburgo, ¿vale? San Petersburgo, que sigue existiendo, en esta época se llamaba Petrogrado, seguida de una huelga general y de amotinamientos en los cuarteles. El zar abdicó y se proclamó una república dirigida por un gobierno provisional. Es decir, ante esta situación que acabamos de ver, de carestía de alimentos y de derrotas, se produce tanto una huelga general como un amotinamiento general en los cuarteles y en las tropas. El zar ve que no puede controlar la situación y abdica, dimite, ¿vale? Dice que no puede. Todos esos partidos de oposición que hemos visto forman un gobierno provisional. Ese gobierno va a ser presidido por los liberales, los que quieren reformas del tipo, digamos, liberal, del tipo como el tipo de régimen y de gobierno que había en el resto de Europa, en países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como la propia España. Pero ni saca al país de la guerra, ¿vale? Bueno, lo que hace es abrir un parlamento, a lo que se limita este gobierno es abrir un parlamento y a convocar elecciones, pero no saca al país de la guerra, con lo cual continúa la carestía de alimentos, continúan las penalidades y continúa el descontento de gran parte de la población. Bueno, ese descontento, ¿vale? Vamos a subrayar estas dos líneas. Bueno, vamos a subrayar este párrafo entero, ¿vale? El descontento popular aumentó y los soviets, que pedían la retirada de la guerra, empezaron a exigir la destitución del gobierno, de ese gobierno provisional que se ha formado después de la abdicación del zar. La unidad de fuerza que había derrocado al zar empezó a romperse y se generó una dualidad de poderes entre el gobierno provisional y los soviets. Es decir, por un lado está el gobierno provisional, dando órdenes y dando medidas, y por otro lado van los soviets, que tienen una gran fuerza, esas asambleas, y que no obedecen a el gobierno.
Vale. En esa situación, Lenin, que había estado exiliado en Finlandia, porque era un líder político que había estado perseguido, vuelve y en abril proclama una serie de lo que se llaman las tesis de abril, una serie de medidas que indican derrocar al gobierno provisional y dar todo el poder a los soviets, firmar la paz y salir de la guerra y repartir las tierras entre los campesinos y la dirección de las fábricas en los obreros. Esas son las llamadas tesis de abril. ¿Vale? Finalmente vamos a subrayar este párrafo. Los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, que habían creado sus propias milicias armadas, la Guardia Roja, prepararon una insurrección para el día 25 de octubre de 1917. Los sublevados ocuparon la ciudad de Petrogrado, tomaron el Palacio de Invierno, que era donde vivían los zares, y destituyeron al gobierno provisional. La revolución se extendió rápidamente por Moscú y los núcleos industriales del país. Es decir, Lenin, al frente del partido bolchevique, y con el apoyo militar de los soviets, toma el gobierno, hace una segunda revolución en octubre de 1917 y toma directamente el poder. ¿Vale? Rápidamente va a aplicar, bueno, vamos a pasar de estos párrafos y nos vamos a ir al último, a las medidas que toma ese gobierno. Esas medidas ya las había anunciado Lenin en lo que hemos visto, en las tesis de abril. El nuevo gobierno aplica esas medidas. Expropia las tierras para repartirlas entre los campesinos y las fábricas para el control de los soviets, de los comités obreros. Firma la paz con Alemania y se retira de la guerra. ¿Vale? Es decir, eso que había prometido hacer ahí, pues básicamente es las primeras medidas que se toman. ¿Vale? Pasamos ya a la página 155. Antes, y aquí vamos a subrayar, lo único que vamos a subrayar es el primer párrafo. Os recuerdo que todo esto que estamos subrayando es lo que tenéis que copiar en vuestro cuaderno. A principios de 1918, los partidarios de la vuelta del zarismo, terratenientes, ejército, etc., o del liberalismo, burguesía, se levantaron en armas contra el gobierno de los soviets. El denominado Ejército Blanco contó con la ayuda de tropas francesas, británicas, japonesas y norteamericanas, y se enfrentó al Ejército Rojo, organizado por los bolcheviques bajo la dirección de Trotsky. Evidentemente, todos esos propietarios a los que les han quitado las tierras o a los que les han quitado las industrias para repartirlas entre los campesinos y los obreros no están contentos y se levantan en armas y se forma una coalición que es apoyada tanto por franceses, británicos como por japoneses y norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por varias razones. En primer lugar, franceses y británicos ven que los rusos les han dejado tirados en mitad de la guerra. Recuerdo que estamos en mitad de la guerra y Rusia, digamos que se quita de en medio, se sale, no están contentos. En segundo lugar, hemos dicho que esas industrias, aunque la tierra era de la aristocracia rusa, las industrias que se han repartido entre los obreros eran de capital extranjero. ¿De quién es ese capital? De franceses, británicos, japoneses y norteamericanos. Por tanto, quieren recuperar sus fábricas, sus industrias. Y montan un ejército, el Ejército Blanco, que intenta derrocar a ese nuevo gobierno. Bueno, Trotsky, otro líder, junto con Lenin, otro líder de los bolcheviques, organiza un ejército popular, un ejército con trabajadores, campesinos y antiguos soldados, que lucha contra ese ejército blanco. Se produce una guerra civil que dura 3 años y que finalmente logra vencer el ejército rojo. ¿Vale? Con lo cual, el poder bolchevique, el Partido Comunista, ya se asienta, en 1918, hace la nueva revolución, la nueva constitución, en 1923 se firma esta constitución y aparece ese nuevo país que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. ¿Vale? Es una federación de repúblicas, la
repúblicas soviéticas, ¿vale? A ver, teóricamente esta constitución, voy a volver un poquito atrás y explicaros esto, aunque no lo subrayemos, pero yo os lo explico. Teóricamente esta constitución era asamblearia o soviética, por eso se llama así ese país. Recuerdo que soviet significa asamblea. Ahora no me puedo dar para arriba. Un código de... Un segundito. Vale. Bueno, en cualquier lugar, yo os lo cuento. Teóricamente, cada barrio, cada industria, cada sector se organizaba en un soviet. Eso es una asamblea. Esa asamblea se organizaba en soviets, pues, de ciudad o de municipio. Esos soviets en soviets de región. Esos soviets en soviets de república y todos juntos en el soviet supremo. Y se supone que ahí era donde se tomaban las decisiones y donde se hacían las leyes. Teóricamente era democrático. ¿Por qué no fue democrático? Porque, y eso es lo que vamos a ver a continuación, se establece una dictadura de partido único. El único partido permitido es el Partido Comunista, el PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, que al final va a ser el que controle todos los soviets. Realmente, quien va a mandar en la Unión Soviética no va a ser el presidente, que yo no me sé ningún presidente de la Unión Soviética, sino el secretario general del Partido Comunista. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Os recuerdo que ya el apartado corresponde a el tema 8, a las páginas 178 y 179. ¿Vale? ¿Cómo va a evolucionar hasta la Segunda Guerra Mundial ese nuevo país que ha surgido, ese país con un sistema político y económico completamente novedoso, que es el comunismo, y bueno, pues eso, cómo va a evolucionar hasta la Segunda Guerra Mundial? Lo tenéis aquí, en el tema 8, páginas 178-179. Como os digo, teóricamente la Constitución decía que los soviets eran los que tomaban las decisiones, pero en la práctica va a ser el Partido Comunista de la Unión Soviética el que controle absolutamente todos los soviets. Y ese partido no es ni mucho menos un partido democrático, es un partido jerárquico, es un partido casi como un ejército. Las decisiones se toman de arriba a abajo, es decir, quien controla todo el partido es su secretario general. Y como el partido controla los soviets, quien controla el partido controla los soviets. Es decir, quien controla el partido controla el país. Se convierte en un dictador y además en una dictadura personal. ¿Vale? ¿Quién va a ser ese primer dictador? El que había dirigido la revolución ya hemos visto que era Lenin. Y a la muerte de Lenin, que se produce en 1924, bueno, lo vamos a subrayar, vamos a ir subrayando. A ver, este párrafo. Lenin, el indiscutible líder de la revolución, murió en 1924, en un momento en el que se debatía cuál era el mejor camino para consolidar la revolución. Vale. Y vamos a subrayar las dos primeras líneas. No, perdón. La primera línea, en el libro son dos líneas, aquí es una sola, del siguiente apartado. Diferentes propuestas enfrentaron a los dirigentes del partido, en especial a Trotsky y Stalin. Es decir, a la muerte de Lenin hay como dos grandes candidatos. Uno, Trotsky, que ya ha salido, que fue el que dirigió el Ejército Rojo, el que ganó la guerra civil contra el Ejército Blanco, contra los que se oponían a la revolución, y Stalin, que básicamente era un burócrata que había conseguido trepar de manera buscando alianzas dentro del partido. ¿Cuáles eran sus diferencias? Trotsky era partidario de continuar la revolución y extenderla a otros países, mientras que Stalin era partidario de primero asentarlo en la Unión Soviética, en Rusia, antes de seguir extendiendo la revolución a otros países. ¿Vale? Bueno, finalmente, como supongo que sabréis, es Stalin el que acaba tomando el poder. Subrayamos este párrafo.
Stalin, que se había convertido en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, se hizo dueño de la situación a partir de 1927 y se convirtió en el principal dirigente de la URSS. Trotsky, su rival, se exilió y en 1940 fue asesinado por orden del mismo Stalin. ¿Vale? Stalin acaba convirtiéndose en un dictador además bastante paranoico y bastante, asesinó, hizo un montón de purgas, se convirtió en alguien completamente paranoico, veía enemigos en todos lados y mandó a asesinar y a desplazar o a encerrar en campos de concentración a un montón de gente, en especial a sus rivales políticos. Su principal rival era Trotsky y estuvo toda la vida persiguiéndolo hasta que consiguió que un español, concretamente Ramón Mercader, lo encontrara en México y lo asesinara. Bueno, vamos a ver, lo que nos queda por ver es cómo ese nuevo sistema, cómo se desarrolla ese nuevo sistema político y económico. Vamos a empezar por la economía. ¿Cuáles son los principales rasgos de ese nuevo sistema, que es el comunismo, en la Unión Soviética hasta la Segunda Guerra Mundial? Vale. En primer lugar, vamos a subrayar este párrafo. La política estalinista impulsó una economía y una sociedad colectivistas, con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas una gran potencia industrial. Para ello se siguieron las siguientes directrices, ¿vale? ¿Cuáles fueron las medidas económicas de este nuevo sistema económico que no se había dado nunca, ¿vale? Y que pone en pie realmente Stalin? En primer lugar, se instituyó una economía planificada esta línea solamente planificada y dirigida por el Estado, ¿vale? Que elaboraba planes quinquenales para organizar la producción agrícola e industrial. Es decir, el propio Estado decía cada 5 años qué vamos a producir, cuánto vamos a producir, a qué precio vamos a producir. Toda la economía, ahí no había una persona que llegaba, montaba una empresa o abría un bar. Eso estaba prohibido. Nadie podía montar sus propias empresas. Las únicas empresas eran las que montaba el Estado. Como todas las empresas son del Estado, el Estado puede planificar qué es lo que se va a producir, en qué cantidad y a qué precio. ¿Vale? Se prohíbe la propiedad privada y de este modo las tierras, fábricas y bancos y transportes se convirtieron en propiedad estatal. Es lo que acabo de explicar. ¿Vale? Esto lo copiáis también. Y por último, se dio prioridad al desarrollo industrial basado en la industria pesada, con el desarrollo, con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias. ¿Vale? Como es el Estado el que puede decidir qué es lo que se produce y qué es lo que no se produce, bueno, pues el Estado decidió priorizar la industria pesada. ¿Qué es la industria pesada? La industria de construcción, la industria de armamento, la industria química, la industria siderúrgica, ¿vale? La que mueve grandes cantidades de productos, ¿vale? Esto por oposición a la industria ligera, que a lo mejor es hacer ropa, zapatos, pues yo qué sé, juguetes, cosas más pequeñas. Es una denominación que parece muy compleja, pero es muy sencilla. La industria pesada son los que hacen cosas pesadas, por ejemplo un barco, por ejemplo un tanque, por ejemplo un camión, y una industria ligera los que hacen cosas ligeras, por ejemplo un vestido, ¿vale? Pues él prioriza la industria pesada, ¿vale? Vale. El resultado fue una rápida industrialización. La agricultura sufrió un retraso considerable. Vale. Stalin, lo vamos a ver ahora, fue un criminal, un dictador con culto a la personalidad, provocó una enorme cantidad de muertos y un sistema enormemente opresivo, pero hay que decir que en muy pocos años creó un sistema económico alternativo al capitalismo y que funcionó. Ya sí funcionó, que se extendió por medio mundo. Funcionó durante un tiempo, ¿vale? Luego colapsó, pero va a colapsar 70 años después, en 1989. Pero durante gran parte del siglo XX
rivalizó y fue una alternativa que para mucha gente era viable a el sistema capitalista liberal, ¿vale? Y lo hizo así, lo hizo a base de que toda la economía estaba dirigida por el Estado y el Estado decidía qué, cuánto y cómo se producía. Vale, eso es el aspecto económico. Ahora vamos a ver el aspecto político. Stalin ejerció el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas mediante una dictadura personal, stalinismo, alejada de los principios que habían inspirado a la revolución bolchevique. Vale. Es verdad que Marx había hablado de que tenía que haber una fase intermedia desde que los obreros toman el poder hasta que desaparecen las clases sociales y se instaura la verdadera sociedad comunista, a la que llamó dictadura del proletariado. Bueno, Stalin se lo tomó más que como una fase provisional, como una fase definitiva. Él instaura una dictadura y no una dictadura de proletariado, una dictadura de él. Él además instaura un culto a su personalidad. Él fomenta la propaganda para que la gente lo considere como una especie de semidios, ¿vale? Lo mismo que va a hacer Hitler posteriormente, otros líderes totalitarios del siglo XX, ¿vale? Es una sociedad teóricamente en la que todo el mundo es igual, menos los dirigentes. Los dirigentes concentran todo el poder, toda la riqueza, más que la riqueza, concentran los privilegios, ¿vale? Viven en las mejores casas, tienen mucha gente en su trabajo, llevan una vida como si fueran ricos, aunque nominalmente teóricamente todo el mundo es igual. Es decir, eso que venía en la Constitución de organizarlo a raíz de soviets, de que fueran las asambleas las que decidieran, eso se deja de lado y se acaba convirtiendo en una dictadura del Partido Comunista, y el Partido Comunista está completamente controlado por el secretario general del Partido Comunista, que es Stalin, ¿vale? Bueno, aparte de acabar con cualquier método de oposición y con cualquier reparto del poder, ante su inseguridad, ante su carácter paranoico y ante los enemigos reales o imaginados, Stalin sembró el terror en todo el país y ejerció una dura represión que afectó tanto al conjunto de la sociedad como a los miembros del Partido Comunista. Todo sospechoso de oponerse a Stalin fue acusado de enemigo del socialismo, ¿vale? Aparte de esto, se produce especialmente en los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Primero Stalin empieza a depurar el partido de supuestos enemigos, gente que supuestamente está conspirando contra él, y los manda a lo que se llaman los gulag o campos de concentración. No son exactamente como los campos de concentración nazis, que eran campos de exterminio, que veremos más adelante, estaban destinados directamente a matar a una población, eran como campos de trabajo, pero claro, estaban situados en mitad de Siberia, en mitad de la zona más hostil, con el frío más extremo y más alejada del mundo, con lo cual en muchos casos no hacía falta que los matara a él porque se morían solos, de frío y de hambre, ¿vale? Fue una represión brutal, un sistema en absoluto democrático, igualitario en algunas cosas, es cierto, pero muy desigualitario en otras. Y especialmente con Stalin, es verdad que con los siguientes dirigentes de la Unión Soviética esa represión y esos asesinatos en masa se suavizaron, pero este sistema nunca se llegó a democratizar. Es decir, siempre se mantuvo como un sistema en la práctica dictatorial, aunque había algunos órganos dentro del partido donde se podían hacer deliberaciones, pero en última instancia todas las leyes y todas las decisiones políticas eran tomadas por el secretario general del Partido Comunista, que era el que controlaba realmente la Unión Soviética. Bueno, pues os recuerdo que esto es lo que tenéis que subrayar, estos párrafos que he ido subrayando yo, y luego una serie de actividades que ya os he enviado
y que os recuerdo, son las actividades 1, 3 y 4 de la página 155 y actividades 1 y 2 de la página 179. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, no dudéis en escribirme y bueno, y de nuevo desearos mucho ánimo, esperar que estéis todos bien, llevando bien esta situación que ya parece que poco a poco parece que vais remitiendo. Así que mucho ánimo y os repito, no decaigáis y sobre todo no dejéis de mandar las actividades porque tiene mucha pinta de que esto va a ser la principal herramienta para evaluaros en el tercer trimestre. Os dije en el anterior vídeo que a principio de esta semana os daría las instrucciones, pero la Junta de Andalucía, bueno, sí dio unas instrucciones, pero las dio el viernes. Todavía el director no nos ha dicho cómo esas instrucciones se van a aplicar concretamente en nuestro instituto. Yo me imagino que al principio de esta semana que entra nos la dirán y ya yo os la comunicaré a vosotros. ¿Vale? Este retraso no ha sido porque yo no lo quisiera decir, sino porque la Junta hasta el viernes no ha mandado esas instrucciones que se supone que iba a mandar el lunes. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo dicho, mucho ánimo, espero no haber sido muy pesado y espero que nos veamos pronto.